queridos hermanos de camino, abordaré hoy, con la ayuda de la espiritualidad, la conferencia que lleva por título Hospitales Espirituales. Yo sé de su fundada extrañeza, la verdad, porque las cosas nos las han contado a medias y en la mayor parte de los casos ni siquiera lo que suponemos saber tiene relación con la verdad, en un tanto por ciento tan ínfimo que yo prefiero abordar el tema como si ustedes jamás oían hablar de los hospitales espirituales, aunque en verdad no es así, porque muchas preguntas se encaminan a las casas espíritas y a las webs espíritas en este sentido, preguntándonos: ¿existen los hospitales espirituales? ¿Dónde están? ¿Qué son? Se preguntan muchos: ¿y por qué no? Preguntamos nosotros: ¿por qué no pueden existir hospitales espirituales? ¿No existen hospitales en la Tierra? En este mundo que tiene los evos contados. Para el cuerpo físico, con doctores, con médicos, con enfermeras, con auxiliares, con limpiadoras, con cocineros, en fin, un largo etcétera de profesionales que cuidan de nuestra salud. Si ese cuidado tenemos con el cuerpo físico, que finalmente es perecedero, como todos sabemos, y que volverá al polvo de donde procede, ¿por qué no habría de existir en el mundo espiritual, en el mundo que es eterno, un hospital propio para tratar el cuerpo espiritual? Pues bien, los hospitales espirituales, mis queridos hermanos, no son otra cosa que centros que se hallan adscritos o dependientes de puestos de socorros, de casas transitorias, que a su vez están adscritos o dependen de una colonia espiritual. Y estas colonias espirituales, como ya veremos en la próxima conferencia, dependen de otras esferas de la espiritualidad mayor. En ellos se atiende y se trata las secuelas dejadas en el cuerpo espiritual por la causa de la muerte física. Pues como sabemos todos, el cuerpo espiritual, ya lo dije aquí muchísimas veces en otras conferencias, o perispíritu, es el que da lugar a la formación del cuerpo físico, siendo el cuerpo físico, por tanto, un reflejo del espiritual, y existiendo en los dos cuerpos, por tanto, los mismos órganos, los mismos sistemas, etc., hasta el punto de que cada célula del cuerpo espiritual o perispíritu tiene su doble, entre comillas, u homólogo en el cuerpo físico. Consecuencia de esta íntima unión es que las lesiones sufridas por el cuerpo físico también lo son por el perispíritu, de forma, modo y razón que los espíritus, cuando nos libramos del cuerpo físico, debemos pasar casi todos por el hospital espiritual a fin de recuperarnos y tomar fuerzas, lo cual, dependiendo de las lesiones, lleva su tiempo. Decirles además, es muy curioso, los hospitales espirituales están situados, y esto es curiosísimo, de modo habitual, nos explican los espíritus, sobre todo en los libros dictados por el espíritu André Luiz a Chico Xavier, por encima de hospitales físicos, de ambulatorios, de iglesias, de casas espíritas, incluso de penitenciarías, pero en otra dimensión física, por lo que a pesar de compartir el mismo espacio, no pueden ser observadas por nuestros sentidos, porque nuestros sentidos solo observan aquellas impresiones o recogen la información que se refiere a este mundo de tres dimensiones, no haciéndolo, como es lógico y natural, en aquellos objetos o seres que pertenecen a otras dimensiones. Esa colocación es debida al fin que persiguen de recibir los espíritus que dejan el cuerpo físico gracias al fenómeno de la muerte. Y en verdad muchas veces el propio espíritu desencarnado no es consciente de que ya no pertenece al mundo de los vivos, porque viéndose en un hospital y viéndose como antes, en la mayor parte de las ocasiones, se juzga en un hospital de la Tierra. Y en verdad no se equivoca, en la Tierra está, pero en otra dimensión física o vibración. Poco a poco, no obstante, va cayendo en la cuenta de que sus familiares no le visitan, que no puede llamar por teléfono,
Y muchos, llegado al caso, incluso cuando les es dada el alta hospitalaria y pasan a la colonia espiritual o ciudad espiritual a la que esté ligado ese hospital espiritual, creen haber sido incluso secuestrados porque no pueden contactar con su familia, hasta que poco a poco se les explican los hermanos espirituales la realidad nueva que deben de enfrentar. Muchos de los espíritus que dejamos el cuerpo físico, desde luego también no piensen que vamos inmediatamente al hospital a recuperarnos, sino que a veces, por nuestra inferioridad y nuestro apego a pasiones, vicios, bienes, dinero, poder, materia, en definitiva, nos quedamos en este espacio agarrados a una realidad que ya no nos corresponde. Otros hermanos se quedan en la zona espiritual más próxima a la tierra, se denomina el umbral, ya hablamos aquí en diversas ocasiones de esta zona, donde vagan solitarios frente a su propia conciencia, porque desde luego una de las grandes virtudes, entre comillas, de la muerte física es el obligar a los espíritus que habitualmente huimos de nosotros mismos, de nuestra verdad, a enfrentarnos con nuestra propia realidad. El espíritu, después de la muerte, cualquiera que sea su elevación, se ve siempre enfrentado frente a sí mismo, frente a su propia conciencia a la que tiene que hacer frente. Si los hechos que ha desarrollado en la vida son buenos, eso ha ganado. Si son malos, pues claro, tendrá que pasar un tiempo precisamente en esas zonas que se denominan el umbral. Ahí otros también pasan a formar parte de las falanges de espíritus criminales y errados a los que se vinculan durante la vida terrenal. Con todo, unos y otros somos auxiliados y llevados a los hospitales y colonias espirituales tan pronto nos han arrepentido. Miren, André Luiz relata que cuando desencarnó estuvo vagando en solitario por una región muy triste e inhóspita, donde nada había que comer ni siquiera agua, y que de vez en cuando oía risotadas estridentes, burlas, y también oía que alguien le insultaba y le llamaba suicida. No veía a nadie, solo oía esos gritos e improperios. No obstante, cuando se arrepintió de cómo había obrado en la tierra, revelándose al nombre de Dios y a las creencias, y que había desperdiciado mucho de su tiempo, y en definitiva se arrepintió de todo corazón y lloró copiosamente en soledad, aparece entonces un hermano espiritual que le da la mano y él se cree que es un emisario del Señor. Sin embargo, es muy bonito porque el espíritu, el hermano espiritual de la colonia que se llama No Solar, que fue la que acoge posteriormente a André Luiz, le dice: venga, deme la mano, apenas soy tu hermano, y lo lleva al hospital espiritual donde se atiende. Allí, André Luiz conoce la razón por la cual se detuvo en el umbral tanto tiempo. Él tenía la noción de haber pasado 7 días. Sin embargo, habían transcurrido 7 años en el tiempo de nuestro planeta, en el tiempo de la Tierra. Él había sido médico, había practicado la medicina más como lo haría un comerciante que un médico, y no había sabido perdonar y comprender a los demás, y esta forma de ser fue la causa de que desarrollara un tumor maligno en el intestino, del cual desencarnó. ¿Por qué lo llamaban suicida? Si él había hecho cuanto estaba en sus manos para curarse, pensaba André Luiz, no había soportado operaciones, tratamientos dolorosos, cierto, pero era aún más cierto que él había sido el causante de ese cáncer que le trajo de vuelta al mundo espiritual antes del tiempo programado. Por lo tanto, en ese punto era un suicida involuntario, pero lo era. Señalar, mis queridos hermanos, que el mismo momento y en el mismísimo momento en que nos arrepentimos de corazón del mal practicado en la vida, es que entonces somos ayudados, pues el arrepentimiento sincero hace que conecte la criatura con Dios, con nuestro Padre, con nuestro Creador, y entonces es cuando los espíritus, que son los agentes encargados de cumplir sus órdenes, nos auxilian y nos ayudan.